Vamos con la octava diferencia. La diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo es que el arrebatamiento o el rapto de la iglesia solamente es para los creyentes, solamente es para los creyentes, mientras la segunda venida de Jesucristo va a afectar a toda la humanidad, porque la Biblia dice que todo ojo lo va a ver. En el rapto solamente los creyentes escucharán el sonido de la trompeta y solamente los verdaderos creyentes son los que partirán de esta tierra. Mientras en la segunda venida toda la humanidad será impactada y todos creyentes, incrédulos, impíos, ateos, todos podrán ver que el Señor Jesucristo vendrá en gran gloria. Vamos a ver esto. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 al 17, el texto que siempre estamos usando y utilizando. Aquí el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Tesalónica y le está dirigiendo, porque aquí Pablo se dirige directamente a la iglesia. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de carga, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, todo aquel que ha muerto en Cristo va a resucitar primero, luego nosotros los que vivimos, hablando de los cristianos, de los creyentes, los que hayan quedado serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. El rapto entonces solamente para los creyentes, para los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, según San Juan capítulo 1 verso 12. No es para toda la humanidad, por eso que el mundo no le interesa, hermano, nada del rapto, se burla del rapto, hacen burlas, hacen tantas cosas, burlándose de los cristianos diciendo que esto es un engaño, una mentira. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Pero nuevamente el apóstol Pablo se está refiriendo a la iglesia. Quiero que ustedes entiendan algo fundamental para nosotros poder entender la Biblia. Ya sabemos que la Biblia se interpreta de manera literal, simbólica y figurativa. Pero también para entender la Biblia usted necesita saber quién es el que está hablando y a quién se le está dirigiendo. En la Biblia el mensaje es uno para Israel. Hay mensajes para Israel, dos para la iglesia, tres para los gentiles. Recuerden que hay tres nacionalidades ahora. Antes solamente estaban los gentiles, luego Israel fue injertado, entonces estaban Israel y los gentiles, pero luego de que Israel rechazó a Jesucristo, entonces se injertó la iglesia. Por eso que hay que saber que cuando usted lee la Biblia es a quién se le está dirigiendo este mensaje. En este caso el apóstol Pablo le está hablando directamente a la iglesia. Por eso que mucha gente a veces, para caer en apostasía, toman las promesas del Antiguo Testamento que están dirigidas a Israel y las tratan de aplicar a la iglesia, y por eso se revelan las herejías. Mayormente los apóstoles de este tiempo, los profetas de este tiempo, toman cosas que Dios ha prometido a Israel, no la iglesia, ¿no? Israel es el pueblo bendito de Dios, y por eso que mucha gente tergiversa y tuerce la escritura para su conveniencia. Por eso que es importante saber que la manera de interpretar la Biblia es literal, simbólica y figurativa, ese es uno. Y la otra es saber quién es, hermanos, a quién está dirigido el mensaje. En este caso, vuelvo a repetir, está dirigido a la iglesia. Por lo tanto, el arrebatamiento o el rapto solamente es para la iglesia de Jesucristo, para los creyentes que han nacido de nuevo y que se han guardado hasta el día que la trompeta suene. Porque no solamente uno puede decir que, bueno, yo me convertí y bueno, estuve en la iglesia, pero si usted no hizo la voluntad del Padre, no ganó alma, no predicó, no ayunó, etcétera, etcétera, lo que hemos estado enseñando, tampoco va a partir para la iglesia, porque los verdaderos creyentes son los que hacen la voluntad del Padre. Sin embargo, por el contrario, en la otra parte, la Biblia enseña que en la segunda venida de Jesucristo va a afectar a toda la tierra, a toda la humanidad. Vamos a ver esto. Dice la Biblia en Mateo 24:30. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Todo el mundo, cristiano, los budistas, los musulmanes, todas las religiones del mundo, todos los gobiernos del mundo, todos
exorcistas, brujos. Todo el mundo va a ser afectado porque la segunda venida afecta a todo el mundo. Gente que se quedó incluso en el arrebatamiento y la gente que, hermanos, que ha hecho burla del Señor por tanto tiempo. Dice, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Todo ojo entonces, dice la Biblia, que lo va a ver. Por eso que Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Ve? Todo ojo lo verá a través de los satélites, a través del internet, a través de las redes sociales, habrá una transmisión en vivo. Todo el mundo verá, hermanos, que vendrá una luz, se acercará a la tierra y esa luz será el Señor Jesucristo viniendo con toda la iglesia. He aquí que vienen las nubes y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. E incluso Israel mismo, que lo negó, que nunca lo aceptó, Israel mismo se sorprenderá que ese Jesús a quien ellos crucificaron y mataron era el Cristo, hermano, de la gloria, el Hijo de Dios, que vendrá en gran poder y con gran gloria. Por eso que el arrebatamiento solamente para la iglesia, el rapto para la iglesia, y la segunda venida es para toda la humanidad, porque todo el mundo será afectado en la segunda venida de Jesucristo. Es más, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, verso 11, Romanos 14, 11, escribe lo siguiente: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Ve? La gente que, hermanos, que han despreciado a Jesucristo, todos tendrán que doblarse cuando Cristo venga en su gran gloria, porque ahí vendrá con espada, vendrá con juicio. Nadie podrá decir injurias en contra del Dios Todopoderoso. Jesucristo vendrá con gran gloria y todo el mundo será afectado. Separará, como hemos visto en los pasajes anteriores, a los cabritos de las ovejas que hayan quedado después de la gran tribulación. Es más, Apocalipsis capítulo 6, y estamos dando varias citas bíblicas en cuanto a este punto, que toda la raza humana será afectada. Apocalipsis 6, verso 12 en adelante, dice lo siguiente: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, los siervos y todo libre, se escondieron de las cuevas de las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Porque toda la tierra va a recibir, hermanos, el juicio de Dios cuando Él venga en su segunda venida. Todo el mundo, nadie escapará de esto. Entonces, esta es una diferencia grande para entender que son dos eventos completamente distintos, no es el mismo evento, y tiene que quedar claro en nuestras cabecitas, por favor. No ve la diferencia entre el rapto y la segunda venida. En el rapto será un tiempo de gran gozo para nosotros, la iglesia, ¿verdad? Porque será, hermanos, habremos escapado de los juicios de Dios, habremos escapado de la ira que viene sobre la tierra. Mientras en la segunda venida, dice la Biblia, que va a ser un tiempo de gran lamento, de gran lloro, de gran angustia. El fuerte, dice la Biblia, que va a llorar. Vamos a ver, en cuanto al rapto, Tito capítulo 2, verso 13, dice lo siguiente: guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea,
hermanos, está diciendo, esta epístola está diciendo que, hermanos, será un día glorioso, un día de gran gozo, un día de regocijo, un día, hermanos, en el cual diremos, el Señor cumplió con toda su promesa, Él nos está llevando hacia su presencia. Sin embargo, en cuanto a la segunda venida, Mateo 24:30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. La gente va a lamentar la segunda venida, porque la segunda venida será de lloro, será como dice Zacarías capítulo 12, versos del 9 en adelante. Zacarías es un poco más específico y dice qué va a pasar en aquellos días. Mira, dice: en aquel día, Zacarías 12:9, en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Porque recuerda el panorama: Jesucristo vendrá cuando Israel sea, hermanos, acorralada por todas las naciones. Y Dios dice que va a destruir a todas las naciones que vinieran en contra del pueblo escogido por Dios. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Mira esta promesa. Yo no sé por qué Israel en aquel tiempo desechó a Jesucristo. Ellos debieron darse cuenta cuando lo crucificaron. Zacarías ya había, porque Zacarías es un profeta del Antiguo Testamento, Zacarías había profetizado que, hermano, que lo traspasarían, que lo matarían. Israel nunca se dio cuenta porque estaba cegada por su odio. Dice ahí: y a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá grande llanto en Jerusalén, como el llanto de Adán Rimón en el valle de Megiddo. O sea, Israel llorará, no solamente el mundo, sino que el mismo Israel llorará y se dará cuenta lo que hicieron con su Mesías. Ellos lo esperaban, pero se darán cuenta que lo crucificaron, que lo mataron, que lo escupieron, que se burlaron de él, que nunca lo aceptaron. Israel en ese día llorará con gran lamento, y las naciones lamentarán el haber desechado al Maestro. ¿Sí? Son dos polos opuestos, no se puede confundir. Un día de gran gozo, un día de lloro y lamento. Décima diferencia. Bueno, en cuanto al rapto, será antes del día de la ira, o sea, del día de la gran tribulación. Antes. Sin embargo, la segunda venida será después de la gran tribulación. Vamos a ver con algunos pasajes esto, para entender que son dos eventos distanciados por un gran tiempo. Apocalipsis 3:10. Y de eso hemos hablado un poquito la vez pasada. ¿Se acuerdan cuando hablamos sobre que la iglesia no entrará en la gran tribulación? Apocalipsis 3:10, para todos los que suban en el rapto, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, o sea, la Biblia, la Escritura, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los moradores sobre la tierra. ¿Ven? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de aquel día. O sea, que el rapto será antes del gran día de la ira, del día llamado el día de la gran tribulación, o el día del juicio, o el día del Señor, como se lo llama también en el Antiguo Testamento, se conoce como el día del Señor. Primera de Tesalonicenses 1:10 también dice lo mismo. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Ven? Entonces el rapto es antes de la ira. Y los pastores que están enseñando que la iglesia va a pasar por el día de la ira, no sé qué van a hacer con esos textos que están ahí, porque el rapto será antes de la ira, antes del día de la gran tribulación. Algunos incluso se han atrevido y están usando ahora enseñar que la iglesia estará en primer periodo, los 3 años y medio nada más, y los 3 años y medio no, será levantada a la mitad del periodo de la gran tribulación. Pero es una grave
un grave error de las Escrituras, porque la Biblia dice exclusivamente que no va a entrar, ¿no? Porque el Señor nos va a librar de aquel día, como dice Tesalonicenses que hemos lecturado. Es más, 1 Tesalonicenses 5:9, 1 Tesalonicenses 5:9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira. Escucha, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo le respondo, ahora que el Espíritu Santo me está haciendo recordar esto, yo le digo a la gente que dice que vamos a pasar por la mitad del periodo de la gran tribulación. Si eso fuese cierto, el Espíritu Santo nos dice lo siguiente: entonces eso quiere decir que la iglesia va a ver al anticristo. Y no se puede, porque la Biblia se contradeciría, porque la Biblia dice que el anticristo no se puede manifestar porque hay alguien que le detiene. Entonces, si la iglesia pasará por el primer periodo de la gran tribulación, entonces, ¿cómo el anticristo va a aparecer? ¿Qué va a pasar entonces con la iglesia? Eso es imposible, ¿no? Por lo tanto, negamos que la iglesia pasará por la gran tribulación, ni tampoco pasará por el primer periodo, por la primera mitad. La iglesia no entrará en ese periodo. Está antes del rapto, será llevado a la iglesia antes de ese periodo de 7 años. Como dice la Escritura en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos del 13 al 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Está claro que la iglesia no entrará, por más que saquen textos fuera del contexto, y podemos seguir dando un montón de textos más, que la iglesia no va a pasar ni la mitad ni todo completo, no entrará. Lo que hemos presenciado y hemos vivido, hermanos, solamente es un ensayo, una prueba. Dolores de parto lo llama la Biblia. Antes de dar a luz, la mujer tiene dolores de parto. Es lo que la Biblia enseña, que la iglesia, todo lo que estamos viendo, la maldad aumentando, la pandemia y todas las cosas, la hambruna que se está extendiendo y los mercados que van a caer de la noche a la mañana, todo se va a venir al piso, solamente son dolores de parto. No empieza el Apocalipsis, porque el Apocalipsis, recuerden, los juicios vendrán, empieza con el anticristo que aparece. La iglesia tendrá que ser llevada en el rapto antes de aquel día. Sin embargo, por el otro lado, en cuanto a la segunda venida de Jesucristo, esto dice la Biblia que va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, según Mateo capítulo 24, verso 29 al 30. Mateo 24, verso 29 al 30, dice lo siguiente: e inmediatamente, escúchame, dice esa palabrita, justamente la Biblia dice, e inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, ¿ven? Será la segunda venida. Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. La segunda venida es después de la gran tribulación, como lo dice ahí. Y aquí sí está claro. Aquí nadie puede decir que no. Esto es evidentemente claro. La Biblia es específica y esto está en cualquier Biblia registrada con las mismas palabras, sin cambiar siquiera de sinónimo, sino está escrito tal y cual. Por lo tanto, no puede ser que la iglesia entre o el arrebatamiento sea parte de la segunda venida de Jesucristo. Con eso entramos rápidamente a la 11ª diferencia en cuanto al rapto y a la segunda venida. En el rapto, hermanos, no se menciona a Satanás, no se menciona al diablo. El diablo no tiene nada, no tiene panorama en cuanto a lo que es el rapto. En cambio, en la segunda venida sí se menciona al diablo. La Biblia dice que en la segunda venida el diablo va a ser atado por 1000 años en el abismo. Será encadenado por un gran ángel, como dice la Escritura. En cuanto al rapto, el diablo no es mencionado, porque el rapto será en un abrir y cerrar de ojos.
el diablo está haciendo tantas cosas para que la iglesia se quede, pero el diablo no tiene ninguna función ahí. El diablo recién es atado y encadenado en la segunda venida. Cambio en el rapto, el diablo todavía sigue suelto. Vamos a ver esto. Apocalipsis 20, verso del 2 al 3. Apocalipsis 20, verso del 2 al 3. Dice lo siguiente: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un tiempo. El diablo sí es mencionado entonces en la segunda venida. Él es encarcelado, él es atado, mientras en el rapto de la iglesia el diablo sigue suelto haciendo de la suya. En la segunda venida no, desaparece. Cuando Cristo venga e impere y imponga su milenio, el reino milenial en la tierra, el diablo no tendrá más parte en la tierra. Está atado y puesto un sello por un gran ángel. En el rapto, 12ª referencia, en el rapto, la iglesia entrará al tal llamado el tribunal de Cristo. Sin embargo, en cuanto a la segunda venida, no existe eso. La segunda venida, lo que le espera después de la segunda venida, el milenio, y de ahí viene el juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco no tiene nada que ver, vendrá después de la segunda venida. En cambio, en el rapto, sí, el rapto entraremos nosotros a lo que se llama el tribunal de Cristo, y vamos a dar algunas citas, unas 2, 3, 4 de repente, para poder entender esto del tribunal de Cristo. En la segunda venida no aparece esa parte del tribunal de Cristo. Vamos a Romanos 14:10. Romanos 14:10. Romanos 14:10. No se me duerma. A ver, hermana Luisa va a cantar un corito porque se está durmiendo. Dice lo siguiente, Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos, hablando de la iglesia, ante el tribunal de Cristo. ¿Ve? Todos. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se orará todos los días y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Aquí está hablando un poco de lo que es las murmuraciones que hay en la iglesia, ¿no? Porque mucha gente murmura, habla de sus hermanos, habla de las espaldas, etcétera, etcétera. Entonces el Señor aquí está diciendo que todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, y todos nosotros vamos a confesar delante de Dios todas las cosas que nosotros hayamos hecho, dicho. Por eso que el apóstol nos aconseja: así que no juzguemos más los unos a los otros, no nos juzguemos, sino bien decidir no poner tropiezo, porque no vaya a ser que seamos piedra de tropiezo para otros y habrá sido en vano todo lo que hayamos hecho, hermanos, para el Señor. Sería en vano. En el tribunal de Cristo tendremos un gran problema en aquel día. Por eso que el apóstol Pablo agrega esto de parte del Espíritu Santo, para que la iglesia tome conciencia y aprenda que el tribunal de Cristo no es cualquier cosa. En ese tribunal de Cristo no pasará nada, ni una aguja pasará, todo será, hermanos, descubierto. Bien, en 1 Corintios capítulo 3, verso del 9 en adelante, 1 Corintios capítulo 3, verso del 9 en adelante, el apóstol Pablo llama a la iglesia y le exhorta diciendo lo siguiente: porque nosotros somos colaboradores de Dios. Así debería verse la iglesia, todos como colaboradores. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y aquí Pablo está tomando su parte. Lo que él hizo solamente puso el fundamento. Dice, y otro edifica encima. Y esa es la misión de la iglesia: siempre edificar, no restar
no dividir, sino edificar, siempre encima. El apóstol Pablo puso las bases y dijo que vendrían otros que van a trabajar encima, siempre en beneficio de la obra. ¿Qué más? Porque nadie, dice él, escuche, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el fundamento, Él es la base, Él es la piedra angular. Y si sobre este fundamento alguno edificare, y aquí viene la recomendación, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Este es el gran problema que tendrán los cristianos en el tribunal de Cristo, ¿no? Aquí hay varios materiales que siempre mencionamos en este pasaje. Tengamos cuidado sobre dónde estamos edificando, qué es lo que estamos haciendo, porque recuerden, en el tribunal de Cristo Dios no mirará nuestras obras, Él mirará la intención de nuestras obras. ¿Con qué intención predicamos? ¿Con qué intención cantamos? ¿Por qué hacemos esto o aquello? ¿No? Porque de repente hacemos cosas y puede estar bien, ¿no? Pero Dios mirará la intención de las obras. Por eso que el apóstol Pablo define los elementos, 3 buenos y 3 malos. Y ahí él dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. La intención de tu obra, no la obra, porque Dios no mirará las obras, sino la intención con lo que hiciste la obra. ¿Por qué congregas? ¿Por qué ayunas? Porque hay gente que lo hace solamente por compromiso, porque toca ayuno, porque toca vigilia, o viene de repente para que nadie le diga nada, ¿no? ¿Con qué intención hacemos? Lo más profundo, lo escondido, lo que está dentro de nosotros, eso es lo que en el tribunal de Cristo será pesado. Y dice ahí, porque el día, que es Jesucristo, es el día perfecto, el día la declarará, pues por el fuego será revelada. El Señor pasará el fuego, dice, y la obra de cada uno, cual sea, oro, piedra preciosa, madera, heno, cuadrado, cualquiera que sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Mira, aquí hay una condición. Si permaneciere lo que tú has hecho, la obra que tú has hecho, si permanece cuando el fuego pase, recibirá recompensa. Si el fuego pasa sobre lo que tú has hecho y no queda nada, pues entonces no tendrás nada. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si la obra de alguno se quemare, ¿ve? Mucha gente, las obras que ha hecho, ¿no? Hay gente, yo he hecho tanto, yo he hecho una iglesia grande, la iglesia más grande. ¿Y qué importa que hayas construido la iglesia más grande? No, yo hice esto o aquello, yo doné esto a la iglesia. ¿Y qué importa? ¿Qué hay en tu corazón? Cuando el fuego pase, esa obra que aparentemente la gente te aplaudió, el fuego la quemará. Y no quedará nada, y será triste. Por eso dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Qué pérdida? Bueno, mucha. Y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. 1 Corintios 3, del 9 al 15. Deberíamos ver, te doy como tarea para casa que leen también 1 Corintios 4, 3 al 5. Hay varios pasajes sobre esto que nos enseñan, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. En 2 Corintios 5, 10, para tener un poquito más aquí habla de los motivos. Dice, 2 Corintios 5, 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso deberíamos siempre meditar, sobre todo todos nosotros que estamos trabajando en la obra. Estas partecitas, ¿no? Que el apóstol Pablo, que aparentemente están aisladas, pero todas están conectadas y muestran un gran mensaje. ¿Con qué intención hacemos las obras? ¿Con qué intención queremos predicar? ¿Con qué intención queremos cantar? ¿Para recibir fama? ¿Para recibir aplausos? ¿Para que la gente nos vea? ¿O solamente con la idea de no querer ir al infierno? ¿Cuál es la intención que hay en nuestro corazón? Que se diga, Dios nos lo va a revelar. Doy un pasaje más para que lean ustedes ahí en casa, Mateo 6, del 2 al 4, Mateo capítulo 6, del 2 al 4, ahí vienen los motivos, ¿no? Los motivos. Vamos a leer ese pasaje rapidísimo nada más, ¿ya? Mateo 6, del 2 al 4. Vamos a la Biblia.
Hay varios pasajes que podemos mencionar, estamos tomando solamente algunos porque el tiempo si no nos va a alcanzar. Mateo 6. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú te des limosna, no sepas de izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Interesante, ¿no? La intención. Aquí está hablando de los motivos. ¿Con qué motivo tú haces las cosas? Aparentemente puede estar bien, pero ¿qué hay en tu corazón? Eso es lo más importante. Dios pesará los corazones en aquel día. Por eso que Apocalipsis capítulo 3, verso 11, Apocalipsis 3:11, dice lo siguiente: y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. ¿Por qué? Porque algunos van a perder esas coronas. Van a perder las coronas, ¿por qué? Porque sus intenciones no eran las correctas. Es más, Apocalipsis 22:12, voy a lecturar otros pasajes para tener un poco claro. Apocalipsis 22:12 dice lo mismo. Y el Señor les he dicho por la escritura que cuando se repite lo mismo es porque Dios toma en serio estas cosas. He aquí, vuelve a repetir el Señor en el último capítulo de la Biblia: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón, que significa recompensa, conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Ve? Mientras en el rapto acontece el tribunal de Cristo, en la segunda venida no hay tiempo ni lugar para el tribunal de Cristo. ¿Me entienden? Vamos terminando ya. Vamos a la 13ª, rápido, estamos corriendo lo más rápido que podemos. 13ª diferencia entre el rapto y la segunda venida de Jesucristo. En el rapto, después del rapto, van a acontecer lo que se llama las bodas del Cordero. Pero en la segunda venida no habrá bodas. En la segunda venida dice la Biblia que descenderá su esposa con él, bajará la esposa con el esposo a la tierra. Vamos a ver esto. Apocalipsis 19, verso del 7 al 9. Apocalipsis 19, queremos sentar, hemos estado trabajando todo esto, hemos estado esta tarde porque tiene que quedar claro esto, tiene que quedar claro la importancia de estos dos eventos, cuál es la diferencia y por qué tenemos que entenderlo para poder enseñarlo. Las bodas del Cordero. Veamos, Apocalipsis capítulo 19, versos del 7 al 9, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas. ¿Ve? No dijera las acciones, qué bonito sería, ¿no? Ahí hasta el impío se salvaría porque diría: no, yo he ayudado a los pobres, yo he hecho esto, no he hecho buenas obras. Pero aquí dice las acciones justas. Interesante. Porque el Señor aclara y escribe las acciones justas. Porque toda acción, por más buena que sea, mientras no está la justicia de Dios en esa acción, ante los ojos de Dios se va a desmoronar. No va a valer, el fuego la va a quemar. Por eso que la Biblia dice que Dios es un Dios de justicia. Por eso que la Biblia nos manda a ser justos siempre. Dice ahí, las acciones justas de los santos. Y el ángel que me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras verdaderas de Dios. Bodas, después del rapto, tribunal, y entramos a las bodas. Mientras en la tierra, la gran tribulación, y luego después de la tierra, después de la gran tribulación, viene, hermano, la segunda venida. Pero antes, recuerda, nuevamente, rapto, tribunal, las bodas, la luna de miel, y luego viene la segunda venida de Jesucristo. La Biblia dice en Apocalipsis 5, 8 al 10, que la esposa descenderá con él. Apocalipsis capítulo 5, versos del 8 al 10. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes
y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Ve? ¿Reinaremos cuándo? En el milenio. Pues señores, ¿lo entiende? El reino no es ahora, no se hagan ricos los pastores, los profetas, los apóstoles de este tiempo, que se están enriqueciendo con todo el dinero de la gente humilde. Tendrán un gran problema. El reino no es ahora, el reino será en el milenio, y así lo dice la Escritura. Por eso que Apocalipsis 21:2 dice lo siguiente: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. A ver. Y aquí viene una gran... Aquí no dice que la iglesia es la esposa, aquí dice la nueva Jerusalén. Hay dos Jerusalén: la Jerusalén que está en la tierra y la nueva Jerusalén, que es la ciudad de oro que está allá arriba en el cielo. Por eso le decimos siempre, vamos a hacer ese tema, ya que está interesante. ¿Quién es la esposa del Cordero? Porque hay candidatos, ¿no? Israel, la iglesia, los apóstoles, o la ciudad santa, la nueva Jerusalén. ¿Quién será? Porque todos ellos son candidatos. Apocalipsis termina diciendo que a la nueva Jerusalén lo ven bajar como una esposa. Entonces, si alguien me dice: no, la iglesia es la esposa. Ahora yo le pregunto: si la iglesia es la esposa, ¿por qué dice que nosotros somos los invitados? Yo pregunto: ¿quién se casa con el esposo? ¿La esposa o los invitados? La esposa. ¿Y por qué dice que nosotros, bienaventurados los invitados a las bodas? Si somos invitados, no podemos ser la esposa. Esto es más profundo. Voy a volar su cabeza, pero esto es más profundo, ¿ya? Pero es interesante que entendamos todas estas cosas. Lo importante es que estaremos en el cielo, estaremos ahí. O seamos la esposa o no seamos la esposa, vendremos con el Señor en el milenio a reinar. Y eso es lo más importante. Habremos escapado de todas estas cosas que la Biblia enseña. 14ª diferencia, rápido, dos más, solamente 15 no hemos puesto nada más, no hemos puesto más para con esto sentar de enseñanza. 14ª diferencia entre el rapto y la segunda venida de Jesucristo. La Biblia dice que en el rapto solamente los suyos lo verán, solamente los cristianos, pero en la segunda venida todo ojo lo verá, todo lo verá. En cuanto al rapto, vamos a leer un pasaje porque hay varios. En 1 Tesalonicenses 4, siempre tomando este pasaje, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, presentará el cielo, los muertos de Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. O sea, solamente los suyos, la iglesia lo verá. Nosotros escucharemos la trompeta y subiremos y lo veremos. Nadie más lo verá, ni los que se quedaron aquí, los que no alcanzaron a subir en el rapto, ni la gente del mundo, ni los presidentes, nadie. Solamente los suyos verán al Señor. Pero en la segunda venida, Apocalipsis 1:7 dice claro, Apocalipsis 1:7, he aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron y todo los linajes de la tierra harán lamentación por él. Claro, son cosas diferentes, son distintos, no están mezclados. Y terminamos con la última ya para alabar al Señor. Se está terminando ya este día de ayuno. La última. Después del rapto empieza la gran tribulación. Después de la segunda venida empieza el reino milenial. Repito, después del rapto empieza la gran tribulación. Después de la segunda venida empieza el reino milenial. ¿Ve? Incluso estos dos eventos, que son otros eventos, están separados también. Rapto, la gran tribulación. Segunda venida, el milenio. Dos eventos distintos. Veamos.
Vamos a lecturar, este pasaje es bastante largo, vamos a lecturar todo el pasaje para poder entender. Ya 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso del 1 en adelante. 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso del 1 en adelante, vamos a lecturar todos estos textos para dejar sellado ya esta enseñanza. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente por vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque recuerde que habrá mucho engaño, mucha gente está enseñando muchas cosas, ¿no? Y la gente dice, pero ¿a quién lo escucho? ¿Quién dice la verdad? ¿A quién lo creo? No le crea a nadie, usted crea lo que la Biblia dice, usted mismo lea la Biblia. Por eso el apóstol dice, nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo, en un periodo de apostasía. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? El apóstol Pablo siempre se preocupó cuando él estuvo vivo en enseñar estas cosas, porque el apóstol Pablo era ducho en la escritura y siempre le repetía a la iglesia de Tesalónica, a la iglesia de los romanos, a Corinto, a Filipo, a Efeso, a todas las iglesias. El apóstol Pablo una y otra vez enseñaba. ¿Por qué? Porque la mente es frágil. Por eso siempre se está enseñando hasta el día que nosotros entendamos. Y cuando vamos a entender, cuando nosotros entendamos, vamos a poder enseñar. Mientras nosotros no enseñemos, jamás nosotros aprenderemos. La cosa es poder enseñar. Dice, y ahora vosotros sabéis que lo que tiene, que a fin a su tiempo, se manifieste. ¿Quién lo detiene? Ahí viene lo que dice el apóstol. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay que a su presente quien lo detiene, está hablando del anticristo, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Entonces se manifestará el inicuo, quien el Señor matará con el espíritu en su boca y destruirá con su resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de Dios, de la verdad, para ser salvos. Por esto Dios nos envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero vosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante vuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Todo este pasaje, siempre, hermanos, el apóstol Pablo aquí deja por sentado en cuanto a lo que es la venida del Señor Jesucristo y en cuanto a lo que es el rapto. La Biblia dice que en Mateo capítulo 24, verso 28, para que usted entienda, dice, y todo esto será principio de dolores, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta el fin. Esas son las señales de la segunda venida. Daniel 9:27 es el pasaje que también nosotros hemos lecturado, que también, les dicto ya porque ya no. A ver, tienen que estudiar 2 Tesalonicenses 2 del 1 al 14. Luego Mateo 24:8 hasta el 21. Luego Daniel 9:27. También Daniel 7 del 13 al 18. Daniel 7 del 13 al 18. Y yo termino con este pasaje de Apocalipsis, capítulo 20, en el cual el Señor habla de su. Apocalipsis 20, versos 4 y 6, donde el Señor habla del comienzo del milenio. ¿Por qué se dice el reino milenial? Porque nadie morirá en ese periodo, todos vivirán 1000 años, ¿no? El más débil, 100 años, todos vivirán 1000 años. La muerte, recuerden que la muerte tendrá que también ser arrojada al lago de fuego. Todos en aquel día entrarán en ese periodo del milenio.
Y Apocalipsis lo aplica o lo explica claramente acerca del reino milenial cuando Cristo empieza a reinar. Y aquí, bueno, tiene que lecturar todo Apocalipsis 20 para que usted entienda. La Biblia habla que Cristo reinará en todo el mundo y dice que también se levantará David. En los posteriores tiempos, la Biblia enseña que David se levantará para reinar también. ¿Dónde? En Israel. Mientras Cristo reina en todo el mundo, David estará reinando en Israel. Porque recuerde que a David se le dio la promesa. David fue distinto a Salomón. A Salomón se le dio la promesa, pero Salomón lamentablemente no lo pudo cumplir. David sí lo cumplió, por eso se lo cataloga como el hombre que tenía el corazón conforme al de Jehová. Yo creo que esto ha sido bastante conciso, un poco difícil tal vez, complicado, extenso, pero creo que con esto ya no hay más vueltas que darle. Y a todos los que nos han escrito, ayer sacamos un video en la madrugada, más tarde vamos a estar lanzando otro video en cuanto a esto también para concluir sobre esto, porque la verdad es lamentable que gente que tenga bastantes años en la iglesia no sepa diferenciar a ciencia cierta y discernir la diferencia entre estos dos eventos. No podemos confundirlos, porque si lo confundimos estaremos diciendo que la iglesia entrará en el periodo de la gran tribulación, y eso es una blasfemia. La iglesia, si no, entonces ¿para qué nos hemos guardado? Yo le pregunto, ¿para qué nosotros nos hemos guardado de hacer tantas cosas malas? Hemos orado, hemos ayunado, hemos congregado, hemos vigilado. ¿Qué sentido tiene que la iglesia se haya guardado si al final tendríamos que entrar por el día de la ira? Porque recuerde que en ese periodo de la gran tribulación Dios derramará su ira sobre la tierra, y al final la Biblia dice que la tierra tendrá que desaparecerse, quemada. ¿Cómo puede ser posible que la iglesia pase por aquí? No puede, porque desde el principio el Señor nos dijo que nos guardaría, ¿no? Recuerden, en el Antiguo Testamento decía, escóndete un poquito en tanto pasa la inundación. ¿Dónde? Allá arriba. Nos esconderá hasta que pase la inundación y luego nuevamente volveremos. ¿A dónde? Al milenio. Amén. Bien, mis amados hermanos, creo que con esto ya queda claro. Voy a subir el archivo a los hermanos que están ahí, voy a subir la enseñanza al canal, a la librería, a la biblioteca. Dígame. No, sí, 15 diferencias entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Jesucristo. Ese es el mensaje. Sí, 15 diferencias que podemos sacar, como les voy a repetir, más, ¿no? Más diferencias, pero creo que con esto está sentado. Eventos completamente distintos, separados por un periodo de tiempo, cada una con sus señales, cada una con sus promesas, cada una con sus recompensas también que vendrá a cada uno de nosotros. Nosotros hacemos un llamado a que nos cuidemos. No solamente se trata de congregar, de ayunar, de vigilar, sino tener limpio el corazón. ¿Por qué? Porque puede hacer que seamos nosotros arrebatados, pero en el tribunal de Cristo tendremos un gran problema. Y aquí viene el mensaje para todos. Hay que poner el foco en el tribunal de Cristo. Averigüemos más sobre el tribunal de Cristo, porque ahí será una coladera tremenda. Y muchos cristianos que perderán sus coronas. La Biblia es clara, ¿no? Y aquí vamos a hablar de una enseñanza para aquellos que están diciendo que la salvación no se pierde. Si la Biblia dice cuida con temor y con temblor tu salvación, si te dice la Biblia que la cuides, es porque la puedes perder. No es que la salvación se pierda, no. La salvación la dio Jesucristo, no se pierde. Somos nosotros que nos alejamos de una salvación tan grande, como dijo el apóstol Pablo. Nos ponemos en pie, glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria